Shabbat que viene ahora, o sea, pasado mañana, a la noche, es Shabbat Mevarjim. Bendecimos al mes de Shvat. El próximo Rosh Hodesh es el lunes que viene, domingo a la noche y lunes. Rosh Hodesh Shvat. El Shabbat recitamos todo el Teilim temprano por la mañana, es un día de Fabreña. La Yom Yom de hoy, la enseñanza, está basada en una sijá, en una charla, nos cuenta el Rebbe anterior, de su papá, el Rebbe Rashab, y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar después en el Shiur, en la parte ya más, digamos, del Shiur propiamente dicho. Pero esto de por sí es un Shiur. Explica así: Yetziat Mitzrayim, que quiere decir el éxodo de Egipto, es la salida de todas las opresiones y limitaciones, que en hebreo, como sabemos, se dice, ¿qué tal, Faible? En hebreo se dice Meitzarim. ¿Qué tal? Y Hasidut es para salir de las opresiones y limitaciones del mundo. Por eso Yetziat Mitzrayim lo decimos 2 veces por día en el Shema. Es algo permanente que vamos recordando. Hay una diferencia. El éxodo de Egipto implica quebranto y abandono. Por eso nos fuimos de Egipto. O sea, el éxodo en Egipto era bravo, era durísimo. En uno de los versículos dice, Kibarajam, el pueblo se escapó. Había que escaparse. Como estudiamos en otro momento, había que escaparse por 2 motivos, tanto físicos como espirituales. Los motivos físicos, ¿se entiende? Estaba la posibilidad de salir, había que salir, porque estaban en una esclavitud terrible. Por el otro lado, espiritualmente estaban inmersos en los 49, en el nivel 49 de impureza, entonces también había que escaparse, porque uno no podía quedarse ahí, porque si caía en el nivel número 50, todavía estaríamos ahí. No hubiésemos podido salir. Después está el Yetziat Mitzrayim Hasídico, el éxodo de Mitzrayim Hasídico, que eso es la enseñanza permanente para nuestra vida permanente. A ver, un segundito. Ariel, estoy dando un shiur y media termino. Chao, chao. Bueno, está el éxodo de Egipto. El máximo nivel de impureza es el número 50, el grado número el más bajo, el 50, y habían llegado al 49, así dice la Kabbalah. Ahora, está el éxodo hasídico de Egipto. Como dijimos, Egipto son las limitaciones, y eso es algo permanente, y no se explica. Consiste en refinar y corregir. Estas 2 palabras son claves para nuestra vida. Refinar y corregir. Salir de las opresiones y limitaciones del mundo, pero permaneciendo en el mundo, no escaparnos del mundo, no encerrarnos en nuestras casas, en nuestro templo, en nuestra yeshivá. Por supuesto que están aquellos elegidos que pueden estar todo el día estudiando Torah, y seguro que es algo bueno, no vamos a criticar eso, Haz de Shalom. Pero se necesita también, y eso es la mayoría, de aquellos que salen al mundo para refinarlo y corregirlo. En el mundo. Vale decir, aún no estando en el mundo, hay que trascender la opresión y limitación del mundo. Despojarse de la opresión y limitación y reconocer la verdad, que el mundo per se es en verdad bueno, pues después de todo, eso es lo que Hashem, bendito sea, quiso. Esto se logra mediante la abodá de Hasidut, o sea, con el estudio del hasidismo y siguiendo las enseñanzas del hasidismo, esto nos ayuda a poder salir de todas las limitaciones. Y acá hay una nota muy interesante, que es un poquito más larga, donde amplía en realidad muchos de los conceptos que hablamos permanentemente.
Cuando la sociedad y el entorno, o sea, los mundos en el uso hasídico, entran en conflicto con la Torá, puede haber una reacción de retirada del mundo en sus cuestiones. La Torá rechaza el retiro monástico excesivo. Hasidut aboga por estar dentro del mundo, las rutinas normales de la familia y el trabajo, por ejemplo, pero rehusándose a someterse a los valores y principios del mundo. O sea, acá tenemos, o sea, todos nosotros, cada uno en lo suyo, estamos en el mundo, ya sea en un negocio, ya sea en un estudio, puede ser jurídico, puede ser contable, puede ser una administración, puede ser una inmobiliaria, puede ser un negocio, en cualquier lado, puede ser dando clases, lo que sea. Pero ahí donde estamos, no tenemos que permitir que haya un conflicto entre lo que nosotros hacemos y lo que la Torá pide de nosotros. Los valores del Yehudí serán los de la Torá, aun cuando se hallan en la feria. La feria sería el mayorista, la feria sería el shopping, la feria sería el negocio o el laboratorio. Emplea las oportunidades y desafíos del mundo para subordinar y utilizar las cosas mundanas en aras de valores e ideales de la Torá. Lo hará intelectualmente al confrontar conceptos que parecerían no concordar con la Torá, así como observando las mitzvot en circunstancias hostiles. Mientras actúa en ese modo, está apartado de él, negándose a verse dominado o intimidado por este. O sea, no tenemos que dejar que el mundo nos venza, que el mundo nos transforme, sino al contrario, nosotros dentro del mundo tenemos que trabajar, para transformar al mundo, para corregir al mundo, para hacer un mundo mejor. Y ahora vamos a ver un poquito sobre este tema relacionado con la parshá de la semana. Vamos a tratar de empezar hoy y si nos falta algo, continuamos mañana. Chiche, discúlpame Sí, que te corte un segundo. El tema siempre sí, hemos estudiado, ¿no es cierto? Que cuando estábamos en Mitzrayim llegamos hasta el nivel 49, ¿no es cierto? Que Dios nos libre, que si hubiésemos llegado al 50 no sabemos qué es lo que puede pasar, hasta inclusive la existencia misma de nosotros los judíos. ¿No es sí. cierto? Hasta ahí vamos bien. Ahora, Hasta ahí vamos ¿qué, perfecto. perfecto, ¿cómo fue que se mide en ese momento el nivel 49 o cómo fue la opinión para siempre que estudiamos nivel 49? ¿A qué se debe todo eso? Bueno, ¿O lo dejamos yo, para no otro sé, siglo? yo personalmente no sé medir los niveles de impureza, pero nuestros jajamim, nuestros sabios, especialmente Ajá, los sabios de la Kabbalah, explicaron que los Yehudim estaban inmersos, estaban tan asimilados que ajá, estaban inmersos en el nivel 49 de impureza. Por eso tuvo que venir Hashem mismo a sacarnos de allí. correcto. Está bien, está bien. Gracias. Nosotros, voy a hacer una pequeña introducción para tratar de llegar al meollo de la cosa. Todos tenemos sueños. Y está bien tener sueños. ¿No es cierto? Sueños, aspiraciones podemos llamarlo. Uno se imagina, sueña, ojalá podría, qué sé yo, cambiar la casa, cambiar el auto, dar una mejor educación a mis hijos, refaccionar la casa, hacer aliyá, mudarme a otro país, qué sé yo, cada uno tiene sus aspiraciones, sus sueños. Y nosotros lo vemos en la Torá esto, y especialmente en el libro de Bereshit. Nosotros vimos los sueños. Abraham tuvo un sueño donde Hashem le dice lo que va a pasar con sus hijos justamente, que tiene que ver con las pasiones de esta semana. Estas semanas se está cumpliendo lo que Hashem le había dicho a Abraham. Jacob tuvo un sueño con la escalera que subía y bajaban los ángeles. Después viene Yosef, tuvo los sueños que los hermanos se prosternaban a él.
Después vemos los sueños del panadero y del ministro del vino, etc. Después vemos los sueños del faraón, donde todo se fue cumpliendo, ¿no es cierto? Tener sueños es parte de la vida. Pero el tema es cómo estamos nosotros dentro de ese sueño. ¿Cómo nos predisponemos hacia ese sueño? Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Había una vez, se cuenta bien un profesor, puede ser que es un ejemplo también, ¿no? Que puede ser que ya lo conté alguna vez. Vino un profesor, entra, ¿se acuerdan cuando estábamos en el secundario? Saquen una hoja, ¿no es cierto? Inesperadamente, prueba sorpresa. Este profesor no dijo saquen una hoja. Este profesor trajo las hojas y les puso a todas las hojas dar vuelta. Roberto Kleiner, vos que sos profesor, por ahí te puede servir esto. O por ahí ya lo hiciste. Escuchá. Trae la hoja toda dada vuelta. Le dice a los alumnos, den vuelta la hoja y díganme o escriban qué es lo que ven. Las hojas eran todo lo mismo. La hoja estaba blanca y en el medio había un puntito negro. Entonces le preguntan, el profesor les dice, escriban qué es lo que ven ustedes, qué es lo que se imaginan, qué es lo que les dice esto. La mayoría, yo diría todos los alumnos, cuando trajeron la prueba, ¿qué pusieron? Que vieron un puntito negro. Entonces el profesor les dice, ¿cómo ven solamente el puntito negro? Que es lo más chiquito que hay, que apenas se ve. ¿Ustedes no ven todo lo blanco que hay alrededor? Todo lo blanco que ocupa el 99,99% de la hoja lo ocupa lo blanco. ¿Y ustedes están viendo solamente el puntito negro? Y en la vida es así. En la vida nosotros tenemos que mirar lo blanco. No tenemos que mirar el puntito negro, porque si miramos el puntito negro, nos caemos, nos deprimimos. Y en la parshá de la semana nos da la pauta de todo esto. Vamos a analizar un poquito la parshá de la semana. Como hablamos estos días, uno de los temas centrales de la parshá de la semana son las plagas. Hablamos ayer, anteayer, hablamos de la plaga de la sangre, lo que representa la plaga de las ranas. Hablamos especialmente de esto. Vamos a ver un punto más que no tocamos. Viene Hashem, va a mandar la prueba de la sangre. Viene a Moshe y le dice, ¿sabes qué? Avisale al faraón que va a venir la prueba de la sangre, la plaga de la sangre. Pero ¿sabes qué? Cuando la vas a hacer, no la hagas vos. Decile a Aarón que agarre la vara, que toque el río Nilo y todas las aguas se van a convertir en sangre. A ver, ¿por qué tanta vuelta? ¿Por qué la Torá nos dice que Hashem le dijo a Moshe, para que Moshe le diga a Aarón, que ambos le dijeron al faraón, pero el que llevó a la práctica la plaga la hizo Moshe mismo? ¿Por qué esto? Miren los comentaristas y Rashi mismo lo trae y dice, ¿sabes por qué Moshe no podía él llevar a cabo, efectuar, ser el que enciende el motor de la plaga de la sangre, que eran las aguas? Porque cuando Moshe era un bebé de 3 meses, estas aguas, o sea, la mamá lo puso en la canastita y lo puso sobre las aguas del Nilo, y estas aguas lo protegieron a Moshe. Entonces Moshe no podía ir a golpear estas aguas para que se castigue a los egipcios. Él no podía ser el medio para castigar. Llega la segunda plaga y pasa lo mismo.
Y es el mismo concepto, porque las aguas, las ranas, perdón, o los sapos, salieron de las aguas del Nilo. Entonces no podía golpear las aguas del Nilo nuevamente. Viene la tercera plaga, ¿se acuerdan? La tercera plaga son los piojos. Entonces dice Hashem que hay que golpear a la tierra. Pero le dice, vos no lo hagas, haz que lo haga también Aarón. Ah, ¿por qué Moshe no lo puede hacer? Porque tenés que acordarte que cuando eras un jovencito y saliste a ver al pueblo y viste que un egipcio le estaba pegando a un yehudí, vos fuiste y mataste al egipcio y lo enterraste en la tierra y la tierra te protegió. Entonces vemos acá que la persona tiene que tener akarata tov, tiene que reconocer el bien que los otros le hicieron. Pero avancemos un poquito más. Fíjense qué puntillosa que es la Torá en estos puntos. Vaga la redundancia, ¿no? La Torá nos dice así. ¿Qué pasa si una persona sabe lo que es un shohet, ¿no? Un shohet. El shohet estaba haciendo la shkita de una vaca, digamos, de un cordero, lo que sea, y digamos que la shkita le salió mal. Le salió mal, salió treif. A veces puede salir mal, no es este el momento para explicarlo, no quiero extenderme esto. Salió que no es kasher. También puede pasar que cuando llegó la vaca, o cuando llegó qué sé yo, el cordero, lo que sea, el shoyhet se da cuenta que la vaca fue mordida por otro animal, por un león o por qué sé yo, por cualquier animal que sea, no soy especialista, no sé quiénes son los que comen vaca o los que muerden a la vaca, le sacó un pedazo y entonces esa vaca tampoco es kasher y esa vaca no se puede hacer la shkita y no es kasher. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué hacemos con esa vaca? Dice la Torá, esa vaca hay que tirársela a los perros. Así dice, ese animal que salió treif, hay que tirárselo a los perros. Pregunta, se cuenta que había una vez un rabino y estaba con unos pedazos de carne y estaba buscando algo, entonces viene un goy y le pregunta, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Qué necesitas, rabino? Dice, estoy buscando un perro para tirarle estos pedazos de carne. Entonces le pregunta, ¿por qué? Entonces le explica así, porque cuando el tatarabuelo de mi tatarabuelo de mi tatarabuelo estaba por salir de Egipto, estaba el tatarabuelo del tatarabuelo del tatarabuelo de este perro, del perro que está buscando, no ladró en ese momento. Y como ese perro no ladró, cuando otros perros de los egipcios sí ladraban, pero los perros nuestros no ladraron. Y eso fue cuando fue la plaga de los primogénitos, como una especie de agradecimiento a los perros, le tenemos que tirar esos animales que no salieron kasher, se lo tiramos al perro. Cuentan que había una vez un shoyhet en un pueblo, un shoyhet que cada vez que carneaba un animal, ustedes saben, en un pueblo cuántas vacas se carnean, cuántas shkitas se hace por día. Una vaca, 2 vacas por semana, con eso alcanza para todo el pueblo. Entonces, cada vez que hacía una shkita, él iba a lo del rab del pueblo y le preguntaba, le decía, siempre hay preguntas. Entonces, siempre hay un montón de preguntas dentro de la shkita.
Entonces cuando uno le pregunta, entonces iba al rabino a preguntarle si era kasher, si no era kasher. ¿Se acuerdan que cuando seguramente habrán escuchado a vuestras abuelas que iban, o vuestras madres que iban, las que estaban en los pueblos, iban a lo del shoijet o del rabino para ver si por ahí, después que desplumaban a la gallina o al gallo o al pollo, por ahí encontraban que estaba la alita o tenía un hueso roto o encontraban que tenía un hematoma y había que mostrárselo al rab o al shoijet para que le diga si era kasher o no era kasher. Y ahí el shoijet te evaluaba. Todavía se sigue haciendo. Hoy directamente hay grandes equipos de Shkita y en el momento ya hay shohatim especializados que son los que definen si es kasher o no. Entonces este shoijet del pueblo, cada vez que tenía una pregunta, iba a lo del rabino. Y así pasó durante mucho tiempo. Una vez, de repente pasó un tiempo largo y vio que el shoijet no venía a hacerle ninguna pregunta. Entonces le dijo, y de repente pasó un tiempo y volvió nuevamente. Entonces le dice, decime, ¿qué pasa? Hace un tiempo que no venís, ¿no tenías preguntas? Sí. Entonces, ¿y por qué no viniste a hacer la pregunta? Entonces le dice, porque es sencillo, yo estudié ese shiur que dice que lo que sale treif hay que dárselo al perro. Entonces yo tenía un perro, le ponía el pedazo de carne delante del perro. Si el perro se lo comía, entonces quiere decir que era treif y se lo dejaba. Y si el perro no se lo comía, quiere decir que era kosher y quedaba para comer. Entonces le pregunta al rabino, ¿y ahora por qué volviste? Entonces, y porque el perro que tengo ahora es todo treif y se lo come todo. Entonces, por eso vuelvo al rabino. Vemos cómo son las cosas que tenemos que tener a Karata todo. O sea, ¿qué problema hay que hace 3000 años el perro no ladró y hoy todavía le seguimos agradeciendo? Porque el Nilo lo salvó a Moshe, por eso Moshe no podía ir a pegarle. Porque la tierra lo salvó a Moshe, no podía pegarle, que había pasado años y años anterior. Moshe ya tenía 80 años en ese momento, o 79. Y la realidad es esta, la realidad que tenemos que reconocer lo bueno que se nos hace. Las buenas cosas que nos hacen los otros. Y más aún, la persona cuando ve, a veces cuando hacemos un análisis de algo, lo primero, o un análisis de una situación, o queremos analizar personas, no voy a decir todo, pero mucha gente, lo primero que hace, le mira los defectos. ¿No es cierto? Hacemos una selección del personal y encontramos uno que es perfecto para el puesto que necesitamos. En vez de mirar las cualidades que tiene, enseguida pensamos, ¿y por qué vino a pedir trabajo? Si es tan bueno, ¿por qué no tiene trabajo? No sé, se me ocurre. Es así, ¿no? Esto. O sea, muchas veces pensamos, no sé si es el ejemplo exacto, pero muchas veces cuando vemos el picture, cuando vemos todo el cuadro, toda la situación, primero miramos lo malo y después por ahí le sacamos algo bueno. Bueno, algo bueno tiene este. No era tan malo. Y después por ahí con el tiempo nos damos cuenta de que es más bueno que malo. Y esto es cómo tenemos que enfrentar el mundo. Tenemos que saber mirar lo bueno de lo malo. No estar mirando todo lo malo. Mañana, si Dios quiere, ya estamos en el horario y tenemos que, digamos, la segunda parte del shiur la vamos a seguir mañana. Mañana vamos a entender cuál es todo este concepto de Evet, que los Yehudim eran esclavos,
tanto el concepto físico como el concepto espiritual, y cómo la persona tiene que cambiar el chip para darse cuenta que no puede estar pensando que uno es malo, que uno es un esclavo, sino cambiar totalmente para lograr lo que leímos recién en el Ayom Yom, el Yetziat Mitzrayim, poder salir de todas nuestras opresiones.